Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que nos podemos reunir un nuevo miércoles para seguir estudiando y aprendiendo de su palabra. Amén. Este día vamos a estudiar el pasado del cristiano y su sanidad del alma. Venimos de estudiar la ministración del alma. Eso vimos el miércoles pasado y ocupábamos como texto para iniciar primera epístola de los Corintios 6:20 y veíamos cómo fue que nuestro espíritu volvió a ser vivificado. Por el pecado hubo una muerte espiritual en donde muere nuestro espíritu. Y como el Señor, cuando Él vino a nuestras vidas, nos vino a dar vida, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando Él nos rescató, nos dio vida y vimos las contaminaciones del alma, que hay que tener mucho cuidado. La primera que vimos fue por la carne, de aquello que está en nuestras almas, por aquellos deseos malos, engañosos, de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, en cuanto a vuestra antigua vana manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y también aquello que viene por herencia, ¿verdad? Que hemos recibido de nuestros padres. Y vimos también una contaminación por espíritus, en el cual sí se puede dar la influencia de espíritus y a menos que el creyente o la persona abra puertas, veíamos que se puede llegar a dar una posesión. Ahora, en ningún momento alguien que es cristiano y va a venir un espíritu inmundo y va a poseerlo. No se puede, no es así. Ni tampoco que el espíritu de otro se pasó a mí y me poseyó porque pasó de uno a otro. Tampoco, no es así. No se puede, a menos que la persona ceda derechos, a menos que la persona lo permita. Esa es la única manera. Entonces, por eso el apóstol Pedro decía, velad y orad para que no caigáis en tentación. Amén. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, poder comprender eso. Ahora, como le digo, el tema de este día es el pasado del cristiano y su sanidad del alma. Por lo cual, quiero pedirle que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Oiga, mire qué interesante. Pero una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nuestra antigua manera de vivir, ya no repetirla. Eso tiene que quedar en el pasado. Dice, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Está hablando de una santificación y una consagración en la vida de cada uno. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo que quiero mencionar y es que estos temas del alma es para todos nosotros. No es un tema solo para alguien que es nuevo en la fe, sino que es para todos. Porque todos debemos de vencer nuestras pasiones y de vencer nuestra alma hacia el espíritu.
Amén. Entonces es muy importante que esto que quede en nuestras vidas. Fíjese, ya entrando de lleno al tema, el pasado ha dejado muchas huellas y heridas en el alma. ¿Quién de nosotros no tiene huellas y heridas? ¿Por qué? Por nuestro pasado. ¿A qué se refiere con el pasado? Puede ser nuestro pasado en la niñez o en la infancia, en la preadolescencia, cuántos en la adolescencia, en la juventud o ahora en el tiempo de madurez, porque todos tenemos un pasado y todos hemos tenido alguna situación o algo que ha herido nuestras vidas. Algunos tuvieron problemas, algunos fueron violentados en sus derechos o en sus cuerpos, tal vez en su niñez o infancia, o en su preadolescencia o en su juventud. ¿Cuántos alguien les dijo una palabra que los ofendió, que los dañó, o un maltrato que se haya vivido? Entonces, ¿a quién le interesa que nosotros vivamos de esta manera? A Satanás. ¿Por qué? Porque vivimos esclavos de nuestro pasado, de ese sufrimiento, de esa tristeza. Y esto sirve como estorbo porque muchos de nosotros como cristianos no prosperamos espiritualmente porque, oiga, estamos atados al pasado. ¿Sí? Estamos atados al pasado, aquello que me dijeron. Y fíjese que el Señor es poderoso en su espíritu para poder romper cualquier atadura, para poder sanar cualquier herida. No importa lo que hayamos pasado. Por lo más bajo, lo peor que nos haya podido suceder en la vida, el Señor mediante su espíritu tiene el poder para sanar cualquier herida. Es el Dios de los imposibles. Así que lo que usted haya pasado, no importa, el Señor sí tiene el poder. Entonces, esto se da a través de la administración del alma al cristiano, que mediante esto recibe sanidad y restauración. La sanidad del alma no es una psicología. La sanidad del alma no es entender que tengo un problema, porque usted puede entender que tiene un problema. Usted puede entender que tiene una dificultad o que tiene una carencia, pero es que eso cualquiera lo puede analizar. La administración al alma es hacer que nuestra alma rinda su voluntad al Señor. Y al rendir eso, viene la sanidad. ¿Por qué? Por medio de la obediencia, como lo vimos el miércoles pasado, por medio de la obediencia a su palabra, es que nosotros podemos ser sanos y restaurados. Eso es muy importante. No es el hecho de lo que muchos ocupan y que muchas personas se han valido. ¿Por qué? Porque ministrar el alma es abrir el alma. ¿Qué quiero decir con esto? Poder externar que tengo algún problema. Poder externar cuáles son mis carencias o cuáles son mis ataduras. Cuáles son mis debilidades, de dónde, ¿por qué? Porque se tiene que tener un deseo de ser sano y de ser restaurado para poder llegar a este punto. Entonces, tiene que tener usted mucho cuidado con quién abre usted su corazón. Tiene que ser alguien, un hijo de Dios o una hija de Dios, capacitados para poder tratar esto, no cualquiera. No es que mire, venga, y cuántas personas, cuando se le habla de una administración al alma, tal vez tienen un mal recuerdo porque alguno se abrió su corazón con alguna persona y ésta divulgó o dijo. No se trata de eso. Amén. Hay que tener mucho cuidado, con quién abro mi corazón, con quién externo lo que estoy pasando. ¿Para qué? Para recibir sanidad y restauración. El primer punto que quiero ver es la humanidad y su pasado. Fíjese, aquí quiero comenzar con esto muy importante. Adán fue creado a una edad determinada. Adán no fue creado como un bebé.
Adán no fue creado como un niño. No vemos que haya sido un joven. Entendemos de que ya era alguien al cual se le podían dar responsabilidades, al cual se le dieron capacidades por la naturaleza con que fue creado. Entonces, él no tenía memoria de un pasado malo que le afectara. Porque ¿quién de nosotros, nuestro pasado nos afecta? ¿A cuántos de nosotros nuestro pasado nos afecta? Nos detiene para progresar en nuestras vidas. ¿A cuántos de nosotros eso no nos permite progresar? Entonces, no tenía memoria de un pasado malo que le afectara. Tal vez no había pasado una escasez o una situación difícil, un maltrato, una humillación. No tenía nada. Entonces, después de que él peca o después de la caída, comenzó a agravar en su alma todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras él estuvo en esa condición, mientras él estuvo en esa condición perfecta, porque era una condición perfecta, para su creación era una condición perfecta. Entonces, cuando él, después de la caída, comenzó a agravar en su alma sufrimiento, algo que nunca había padecido. Por momentos, cuando estudio la parte de la vida de Adán, sería interesante, ¿verdad? ¿Qué habrá sentido él después de estar en una condición incorruptible, pasar a una condición corruptible en su vida? ¿Qué habrá sentido estar en un estado pleno a estar en un estado en el cual empezó a envejecer, empezó a enfermar, pues? Empezó a sentir la debilidad, una debilidad de seguro extrema en comparación de cómo podía estar en esa condición en el huerto. Entonces, viene él y empieza a grabar en su alma sufrimiento. ¿Qué más? Soledad. Soledad porque hubo se cortó la comunicación con el Señor. Tristeza. Y esto todo es causado por la desobediencia que él cometió, por la desobediencia que él trajo a su vida. Él empieza a sufrir, él empieza a guardar malos momentos, malas experiencias, etc. Entonces, y seguramente él comenzó a transmitir a sus descendientes esos momentos difíciles, afectándoles también. ¿Por qué? Porque ahora él era afectado, que es lo que comúnmente pasa. Yo soy afectado y como no tengo la madurez y como no tengo el dominio propio, vengo y afecto a los que están conmigo. No importa si es el esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, etc. Cuando no se tiene ese control de nuestras vidas, cuando no hay una sobriedad, entonces lo que hacemos es afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo es que, discúlpeme que son muchas ideas, cómo habrá sido la relación ahora con Eva, su esposa? Porque si al Señor le dijo, la mujer que tú me diste, le estaba echando la culpa. Le estaba echando la culpa de su caída al Señor, pero por Eva. Es que si de seguro tal vez estaba diciendo Adán, déjeme interpretarlo a mi manera esas palabras. Si no me hubieras dado esta mujer, yo estuviera allá porque ella fue la culpable. Ella fue la que primero pecó y como yo la amaba, comí porque no podía verla en esa condición. Pero ya después vemos ahí que había una amargura, un enojo en su vida. ¿Cómo habrá afectado esa situación, esa condición ahora hacia Eva? ¿Cómo le afectó eso ahora con sus hijos? ¿Cómo se habrá visto él afectado cuando empezó a enfermar? ¿Cómo habrá afectado a los demás cuando él empezó a envejecer? Cuando se cansaba, cuando tenía que ir a trabajar. ¿Sí? Porque allá en el huerto lo labraba y lo guardaba. Fueron dos cosas de lo que el Señor le dijo. Vas a labrarlo, pero vas a cuidarlo. Y no lo cuidó. Y ahora había que labrar la tierra y había que
sudar, había que cansarse. Entonces, mire, imagínense todas estas cosas que Adán empezó a vivir, empezó a transmitir, empezó a afectar a su esposa, a sus hijos, a los demás, a los descendientes. Entonces, de ahí en adelante vemos a la raza humana sufriendo las consecuencias de un pasado alejados de Dios. ¿Por qué? Porque eso se ha repetido hasta el día de hoy. ¿Quién de nosotros no ha sido afectado por uno de nuestros padres o por nuestros padres? Y si usted es padre, ¿cuántas veces usted ha afectado a su hijo o a su hija? O cuántos de nosotros hemos afectado a sobrinos, a nietos, a primos, a tíos, a amigos, a hermanos de la iglesia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque vemos el origen, vemos de dónde viene y que la raza humana al día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de ese pecado y también sigue sufriendo el mundo las consecuencias de alejarse de Dios. Amén. Segundo punto, el cristiano y su pasado. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, nuestra alma fue afectada por ancestros o escombros de otras generaciones, ¿verdad? Isaías 61:4. Isaías 61:4. Aunque quiero leer desde el 1 para tener un poco más de contexto. Oiga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, oiga, a los quebrantados de corazón, a aquellos que han sido afectados, a aquellos que tienen heridas en sus almas, a publicar libertad a los cautivos, a los que tienen ataduras, o también entendiendo, ¿verdad? Aquellos que hay algún problema, ¿verdad? Más fuerte. A los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año bueno, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, oiga lo que dice el 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dice la palabra del Señor de que las maldiciones pueden llegar hasta tercera y cuarta generación. Imagínense, tercera y cuarta generación. ¿Qué está hablando eso? Bueno, habla de que podemos ser afectados. Fíjense, nuestros padres son 2, nuestros abuelos son 4, ahí van 6. Y si le añadimos una generación más, que es para completar las 4, son 6, más 4 bisabuelos, son 8, más 6 son 14. Imagínense por dónde podríamos venir afectados. Ahora, ¿quién de nosotros conoce o conoció a alguno de nuestros bisabuelos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo era la manera de pensar? ¿Cómo era la manera de actuar? Nuestros abuelos, aún de nuestros padres, ¿cuántas cosas desconocemos? Amén. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, nuestra alma fue afectada por ancestros, por aquello que viene. Ezequiel 16.
16, 3 y 4. ¿Ve por qué es importante la administración del alma? ¿Por qué es importante conocer esto para ser libres? Dice Ezequiel 16, 3 y 4. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Oiga, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta con faja. Amén. Mire, qué increíble. Dice, tú, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Esa conexión, ¿verdad? Esa conexión que hay. Tu padre fue amorreo. Dice, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Y Salmos 78, 8. Salmos 78, 8. Estamos viendo de lo que podemos acarrear cuando estábamos sin Cristo. Pero mire qué bendición, vino el Señor a darnos vida. Salmos 78, 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Repito, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Oiga, le está diciendo, tus padres fueron contumaz y rebelde. ¿Cómo eres tú? ¿Quién te educó? ¿Quién te crió? Mucho de nosotros lo hemos heredado de nuestros padres. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Entonces, ¿qué cosas venimos nosotros arrastrando? ¿Cómo hemos sido afectados por aquellos ancestros? Bueno, primero, por maldiciones. Hay maldiciones. Deuteronomio 28, 15. Deuteronomio 28, 15. Dice, pero acontecerá. Oiga, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán, oiga, sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. ¿Qué más? Otra cita, acompáñeme, Nehemías 1:6. Nehemías 1:6. Por eso, hermano, es muy importante entender esto. Sí es cierto, cuando vinimos al Señor, Él cambió nuestras vidas. Pero la rendición de nuestra alma, el romper maldiciones y ataduras, eso es trabajo de nosotros junto con el Espíritu. Amén. Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y después dice en el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti.
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y una más, Daniel 9:5. Daniel 9:5. Daniel 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Oiga, hemos hecho impíamente. Impíamente. ¿Quién es el impío? Aquel que hace las cosas con un conocimiento. ¿Amén? Aquel que ya sabe que eso no es bueno y lo hace aún con el conocimiento. Dice, lo hemos hecho deliberadamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, ¿cómo fuimos afectados por los ancestros? Con maldiciones. ¿Por qué? Porque el que no obedece la palabra del Señor, vienen maldiciones, como dice Deuteronomio, y te alcanzarán. Y dice, y visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga, tercera y cuarta generación. Quiere decir, hermanos, que cuando yo desobedezco, yo puedo afectar hasta mi tercera y cuarta generación. Oiga, no solo el hecho de que voy a afectar directamente a un hijo, que es el próximo, sino que también a nietos y a bisnietos. ¿Qué más? Vana manera de vivir, que estos son hábitos y costumbres adquiridas. Primera epístola de Pedro 1:18. Primera epístola de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Oiga, ¿y qué maldiciones también no hemos recibido de nuestros padres por cosas que nuestros padres hacían? ¿Cuántos fueron entregados a un ídolo? ¿Y cuántos, ya siendo padres, cometieron lo mismo que hicieron con usted? ¿Cuántos de ustedes entregaron a uno de sus hijos a un ídolo? Repito otra vez. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hay maldiciones, hermanos. Hay cosas por haber entregado o porque fuimos entregados. Y muchas cosas no cambian en nuestras vidas por eso. Y cualquiera puede decir, no, pero es que mire, eso yo no tenía conciencia. Sí, pero su padre, consciente o inconscientemente, hizo una entrega. Se dio derecho sobre su vida. Cuando usted no podía decidir. Pero ahora que usted puede decidir, usted es quien ahora debe de romper esas maldiciones. Ahora, y también hemos recibido, nuestra alma fue afectada del viejo hombre con sus hechos. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Repito, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, en nuestra memoria están grabados todos los momentos que hemos vivido. ¿Cómo cuáles? Buenos y malos, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos recuerdos bonitos a lo largo de nuestra vida.
Aún tenemos recuerdos agradables de nuestra infancia, de nuestra adolescencia o ahora como adultos, pero también hay recuerdos malos, hay recuerdos tristes, hay recuerdos alegres, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, es que el pasado, estamos hablando de el pasado, porque aquí estamos hablando, hermanos, del pasado. El tema de hoy es el pasado del cristiano y su sanidad del alma. ¿Qué? El pasado, cómo nos ha afectado y cómo no nos deja prosperar en todas las áreas. Porque mire, el pasado no solo no nos deja prosperar muchas veces en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito emocional, en el ámbito profesional, etcétera, en todas las áreas. Entonces, el pasado afecta nuestro presente, que es hoy, y nuestro futuro, que es mañana. Entonces, mientras esto no cambie en mí hoy, va a seguir afectando el futuro. Amén. Va a seguir afectando el futuro. Entonces, la sanidad tiene que venir a mi presente para cambiar mi futuro. Entonces, dice la palabra, cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Esto está en Proverbios 23:7. Leámoslo rápidamente para ir avanzando. 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué hay en su alma? Cuando habla aquí de corazón, recuerde que en el Antiguo Testamento, para hablar del corazón es el alma, ¿verdad? Porque cuál es el pensamiento en su alma, tal él es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Por qué yo soy enojado, amargado, serio, triste, deprimido, callado, etcétera? Porque mi alma fue afectada en el pasado y hoy está afectando mi presente, que también afecta mi futuro. Y también acompáñeme a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando no hemos sido liberados de ese pasado, yo sigo sembrando eso y me sigo comiendo lo que sembré. Sigo cosechando lo que sembré. Y hasta que usted no se canse de alimentarse, de rumiar, de volver a comer eso, no va a haber ningún cambio. Tercer punto, la administración del pasado. Yo espero que me haya podido dar a entender. Hemos visto la humanidad y su pasado. ¿Cómo fue que fue formado Adán? Ya a una edad sin pasado, pero desde el momento en que pecó, empieza a grabar en su alma todo eso y a afectar a los demás. ¿Cómo hemos sido nosotros afectados? Bueno, por nuestros ancestros, por nuestra forma de vivir o la que nos enseñaron a vivir. Y el tercer punto es la ministración del pasado. La ministración del pasado. Entonces, cuando el Señor nos redime, comienza una obra de restauración que no solo incluye el perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor vino a nuestro rescate, cuando Él nos redime, Él hace dos cosas. Y nos perdona de nuestros pecados, que es lo que conocemos como la justificación. En la salvación se da esa justificación, el perdón de nuestros pecados, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, perdón de pecados. Y allí empieza algo que es la sanidad de nuestra alma. Y esto es una regeneración con el proceso de una santificación. Y nos dio Él la santificación inicial para que nosotros sigamos en la santificación progresiva. Entonces, la regeneración como la santificación progresiva
es la que nos va a llevar a una sanidad de el alma. Acompáñeme a Joel 1:4. Joel 1:4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vemos una figura de la devastación que hubo en nuestra alma cuando estábamos sin Cristo. ¿Por qué? Porque es un proceso de destrucción. Satanás ha venido a robar y a matar y a destruir, ¿verdad? Nuestras vidas. A eso ha venido él. Entonces, fíjese cómo lo pone aquí Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón, lo que del revoltón había quedado. Vemos 4, ¿verdad? Vemos la oruga, vemos al saltón, vemos al revoltón y vemos a la langosta. Aquí vemos 4 que uno a casi prácticamente no dejar nada, a prácticamente haber destruido por completo. Y en eso que Satanás creyó que ya tenía destruido por completo, que era su vida y la mía, el Señor vino a restaurarlo. Ahora, Joel, veamos ahí mismo, Joel 2, versículos 12 y 13. La misericordia de Jehová, y aquí tengo yo por subtítulo en mi Biblia, volveos al Señor. Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero dice el 12, por eso ahora, dice Jehová, convertíos, transformaos, santificar, regenerémonos con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Oiga, rasgad ¿qué? Vuestro corazón, rasgad vuestra alma. Es decir, rendir el alma a la voluntad de Cristo. Entonces, aquí vemos el llamado o un llamado al arrepentimiento y a la conversión genuina de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no nos arrepintamos, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Muchos vivimos remordimiento todo el tiempo, pero no un arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva al cambio. El remordimiento solo nos hace ver que sí estamos en una mal condición. Ahí mismo, Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, oiga, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Oiga, reunid al pueblo. Y después, ¿qué dice que se hace? Santificad, ¿qué? La reunión. Entonces aquí hay un llamado a la consagración y a la santificación. Pero me llama la atención, oiga, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Porque primero también dice reunid al pueblo. Y normalmente aquellos que están en una edad consciente, pero añade a los ancianos, a los niños, a los bebés, a los que maman, a los que todavía están de cuidado,
Entonces la santificación tiene que ser por completo, no importando la edad. No esperando a que yo tenga 21 años para entender qué es santificarme, sino que la santificación debe ser un proceso enseñado también del padre a los niños. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y dice el 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿A qué nos llama el versículo 17? A la confesión de los pecados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sanar el alma? Aquí lo hemos visto en Joel 2 del 12 al 17, llamado al arrepentimiento. Bueno, en Joel 1:4 vimos nuestra condición, ¿verdad? Lo que comió uno, se comió el otro, hasta no dejar nada. Pero de ahí vemos que para sanar nuestra alma tenemos primero que arrepentirnos y convertirnos. Nos llama a la consagración y a la santificación. Y dentro de esto viene la confesión de los pecados. ¿Por qué? Porque sin confesión no hay redención de pecados en nuestras vidas. Amén. Entonces, es necesario no solo arreglarse con Dios, sino también perdonar, que es otra parte para sanar nuestras almas. Perdonar a las personas que hayan causado daño. Hermano, ¿se puede esto? Sí, se puede. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque ¿cómo voy a perdonar a aquel que dañó mi vida? ¿Cómo voy a perdonar a aquel, discúlpeme, voy a ocupar esa palabra, cómo voy a perdonar a aquel que me desgració, que me arruinó por completo, que me hizo sentir lo peor, que me vino a sentir que yo era peor que la basura? Pero en el Señor sí se puede. ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu, primero, Él nos da vida, ¿verdad? Cuando estábamos muertos, no solo en delito y pecados, muertos en nuestra amargura, etcétera, en todo que nos había llevado, porque muchos, mejor dicho, todos esos daños nos llevan a vivir en pecados. Entonces, debemos no solo de arreglarnos con Dios, sino que para que la sanidad haya en nuestras vidas, debemos de perdonar a aquellos que nos hayan causado daño. ¿Cómo? Bueno, renunciando a la amargura y al rencor, rompiendo cualquier vínculo, cualquier atadura, cualquier marca. Tal vez no fue una marca física la que alguien hizo en nuestras vidas, pero quedó una marca en nuestras almas. Y el Señor, mediante su Espíritu y mediante su palabra, no el hombre, el Señor puede sanar y hacernos libre y romper cualquier atadura y cualquier maldición que está sobre nuestras vidas. Déjeme, veamos ahí mismo siempre en Joel, acompáñeme otra vez a Joel y veamos 2:18. Y Jehová solícito por su tierra, es decir, pendiente, puesto por su tierra, perdonará a su pueblo. Oiga, si nosotros ofendimos en lo peor al Señor y Él puede perdonarnos, Él nos da de su Espíritu. Quiere decir que de ese amor que nos perdonó a nosotros, es de ese mismo amor que pone en nosotros para perdonar a aquellos. Entonces, Dios cuando ve la actitud de arrepentimiento y humillación en su pueblo, no solo perdona, sino que viene Él y restaura. Esto es una figura que Él envía pan, ¿verdad? El alimento espiritual. Como le dije hace un momento, es por su Espíritu y su palabra. Pero también envía vino, gozo, aceite, que es unción para nuestras vidas. ¿Por qué? Oiga lo que dice el 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, palabra, mosto, alegría, aceite,
unción. Y seréis saciados con ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Oiga lo que dice el 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces, ¿el Señor qué hace también? Bueno, echa fuera nuestros enemigos. Rompe ataduras, ligaduras, maldiciones. Y a su tiempo, habrá fruto en usted y en mí. Habrá fruto en nuestras vidas. Lo dice en el 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y las eras se llenarán de trigo. ¿Cuántos no pueden amar? El Señor va a dar fruto ¿de qué? Amar. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos no tienen alegría? Gozo. ¿Cuántos no tienen tranquilidad? Paz. ¿Cuántos tienen duda? Fe. Bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán, oiga, de vino, de alegría y de aceite, de la unción del Señor. Entonces, sí podemos cambiar nuestro pasado por medio del Señor. El 25, oiga lo que dice. Y os restituiré. Oiga lo que dice. Y os restituiré los años que comió. ¿Quién? Aquellos 4 que devoraron. Los años que comió, los años. No fue una temporada. No fue un tiempo. No. Oiga, por favor. Oiga. Y restituiré los años. No, hermanos, es que yo tengo 40, 50, 20, 30. No importa los años. No importa. Es decir, si usted piensa que porque tiene 25, 30 años viviendo en esa condición, entonces el Señor dice, no te preocupes. Oiga la promesa del Señor que trae para nuestras almas. Y os restituiré los años. No dice voy a hacerlo de 5, 10 retroactivo. No importa. Meta ahí los años que a usted le afectaron. Él tiene el poder de restituir. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces aquí vemos el resultado de la restauración. ¿Cuál es? Que habrá alabanza a nuestro Dios, pero también conocimiento. ¿Cuántos nos cuesta alabar? ¿A cuánto nos cuesta cantarle al Señor? Y muchas veces no sabemos por qué. Tal vez usted dice, mire, a mí no me nace cantar, a mí no me nace eso de levantar las manos, a mí no me nace aplaudir. ¿No será que hay algo que ha afectado? Mire, yo por más que leo, no entiendo. Me cuesta entender su palabra. Entonces, lo más seguro es que necesitamos una restauración en nuestras vidas. Amén. Quiero concluir. Primero, todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces,
De usted y de mí depende hasta cuándo vamos a seguir cosechando. Hasta cuándo vamos a permitir que la oruga, la langosta, el revoltón y el otro sigan devorando y comiendo. Y por eso hay un vacío, y por eso nunca somos felices, y por eso siempre hay un problema, y por eso siempre se levanta algo, y por eso siempre hay algo que nos estorba. Es su decisión. 2. Al venir a Cristo, nos fue perdonado el pecado. ¿Sí? No hay excusa, no hay razón para decir que por como yo fui, no puedo cambiar. No, el Señor ya tuvo que haber hecho la obra. No, hermano, es que yo, mire, no. Si el Señor ya hizo la obra en usted, no tenemos excusa para sanar nuestra alma. A través de la administración del alma, Dios continúa un proceso de restauración. ¿Para qué es la administración del alma? Para conocer qué tengo que eliminar. ¿Para qué es la administración del alma? Para entender qué debo de superar, para qué debo de romper, a qué debo de renunciar. Entonces, a través de la administración del alma, Dios trae este proceso de restauración, trayendo sanidad, ¿de qué? De las heridas del pasado. No del futuro, porque no ha pasado, del pasado, que a muchos nos sigue siendo un costal en nuestra espalda y no nos deja caminar como deberíamos. Y 4, por último, dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es. Entonces, ¿cómo es que nosotros siendo nuevas criaturas seguimos teniendo las cargas del pasado? ¿Cómo es posible? Por eso su palabra dice, las cosas viejas, el pasado, lo que nos atormentó, debemos de eliminar. Muchos dicen, y aquí déjeme tomar un momento, muchos dicen, es que mire, en el momento en que recibimos al Señor se acabó. Sí, pero ¿por qué seguimos pensando mal? ¿Por qué seguimos mintiendo? ¿Por qué no seguimos comportando de ciertas maneras? No, ahora el Señor nos ha dado de su Espíritu. ¿Para qué? Para que las cosas viejas pasen y todo ahora esté siendo hecho nuevo. ¿Qué está hablando? De una restauración. Pero el proceso de la restauración es una lucha que usted y yo debemos de librar y que para eso el Señor nos ha puesto dentro de nosotros al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores. ¿Por qué ha puesto el Espíritu Santo? Para que en aquellas cosas que yo no puedo decirle, Señor, ayúdame, y su Espíritu nos fortalezca y nos saque adelante. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos, amén, necesitamos sanar nuestras almas. Y eso es eliminando ese pasado que nos atormenta. Ese pasado que nos ha mantenido cautivos y no nos ha dejado avanzar ni continuar. Y que muchas veces ese pasado ha hecho que dañemos nuestra vida y nuestras familias. Yo espero que el Señor haya hablado a su vida y que estas enseñanzas sean de bendición para todos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Bendice a mis hermanos. Padre, de que tu palabra quede en sus corazones. Señor, gracias. Padre, que tú hagas la obra de restauración en nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Y déjeme decirle algo. Si usted es necesario, escuche una vez más la enseñanza. Busca al Señor, pídale que su vida sea restaurada y que usted y yo podamos ser libres del pasado. Dios les bendiga.